Vamos a hablar acerca de la providencia de Dios. Así que si tú trajiste tu Biblia y trajiste un cuaderno, quiero que tomes apuntes, que escribas los textos bíblicos de lo que vamos a hablar y luego vayas a tu casa y refresques la palabra y tú confrontes la palabra en el aspecto de qué es lo que me enseñaron, si es verdad lo que me enseñaron. Es rumiar la palabra y de eso se trata. Padre, te pedimos que en esta noche tu santa presencia esté en medio nuestro y permítanos, Dios mío, hacer un depósito de tu palabra en cada uno de los corazones, que tu palabra corra como un río de vida, oh Dios, y fortalezca las vidas y el hombre interior en cada uno de nosotros. Háblanos en esta noche desde, oh Dios, el lugar en el que tú sabes hablar, desde el propiciatorio que está ahí dentro de nuestro corazón. Háblanos y ministranos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que tomen su sillita. Dale. Si Dios controla todas las cosas, tengo una pregunta y es: ¿cómo pueden nuestras acciones tener un significado verdadero si Dios controla todas las cosas? Quiero hablar acerca de la providencia de Dios, y la providencia de Dios es una palabra utilizada quizás para denotar relaciones continuas entre Dios y su creación. Y cuando nosotros aceptamos la doctrina bíblica de la providencia, entonces lo interesante que va a pasar es que podemos evitar errores comunes en relación con Dios y su creación. Déjeme hablarle de cosas que a veces inconscientemente usted puede estar practicando o abrazando. Pero quiero que entendamos algo, sobre todo nuestros jóvenes que salen a la escuela, a la universidad, y a veces hay pensamientos equivocados, erróneos allí. Hablando de la providencia de Dios, cuando usted acepta la doctrina de que Dios tiene providencia, usted va a evitar errores comunes. Y déjame mostrarte algunos errores comunes en los que piensa el hombre o el ser contemporáneo de hoy, el ser humano. La doctrina bíblica, primero quiero que entiendas que no es deísmo. No estoy diciendo teísmo, estoy hablando con deísmo. El deísmo, escuche esto, enseña que Dios creó al mundo y luego abandonó el mundo. Eso dice el deísmo. Dios creó el mundo y luego abandonó el mundo y dejó el mundo a la deriva. Todo, él se fue y el mundo quedó solo y demás. Pero ese pensamiento es terrible porque nos ha traído hasta el día de hoy, y ese pensamiento del deísmo nos llevó a introducir luego en la humanidad el ateísmo. O sea, si Dios creó el mundo y Dios dejó el mundo y ya Dios no actúa en el mundo ni para bien ni para mal, oigo bulla, y ya Dios ya Dios no sostiene el mundo ni interviene en él, entonces el ser humano se preguntó: ¿para qué Dios? Si Dios no interviene, si Dios creó todo y lo dejó a la deriva. Entonces empezaron a nacer diferentes tipos de pensamiento, como el naturalismo, y llegó a pensar que el mundo es una caja cerrada, nada sale y nada entra, no hay milagros, no puede haber nada. El ser humano llegó a creer eso hasta llegar a nuestros días. Eso piensa el deísmo. Lógicamente que dentro de nuestra doctrina cristiana es una gran mentira, porque Dios no solamente creó, sino que Dios sostiene lo creado con su mano. Entonces es algo que debemos de entender. Tampoco podemos creer, otro pensamiento equivocado es el panteísmo, y esto enseña que la creación no tiene una existencia real y distinta en sí misma, sino que es nada más parte de Dios. Historia larga, corta, el panteísta llega a creer que Dios es todo y todo es Dios. Entonces el panteísta llega a tal punto de creer que como Dios es todo y todo es Dios, la forma de él relacionarse con Dios, si él abraza un árbol, está abrazando a Dios, porque Dios es todo y todo es Dios. Y es un error doctrinal que no abrazamos desde la Biblia, es totalmente equivocado, pero eso piensa el panteísta.
Dios es todo y todo es Dios, entonces Dios es el agua y cuando yo me sumerjo en el agua, estoy sumergido en Dios. Es una equivocación. A estas ideas ha llegado el ser humano. La doctrina bíblica nunca enseña que los acontecimientos de la creación están determinados por casualidad o al azar. Otra cosa que yo quiero que tú desmontar de tu mente si de alguna manera está allí. O sea, en Dios no existe la casualidad, no existe el azar. No somos una causa de una consecuencia. Nada pasa porque algo ocurrió y demás, o estoy viviendo por causa, lo que vivo es una consecuencia de algo. Eso no es real. Usted y yo como hijos de Dios, que tenemos un pensamiento teísta con teo Dios, pensamos y tenemos que afirmar en nuestro corazón que Dios nos creó con un propósito. Y la Escritura dice que antes de que Dios creara el mundo, ya estaba pensando en ti. Y eso es interesante. Ya Dios había pensado en ti. Él sabía el día, la hora y el lugar en el que tú ibas a venir a esta tierra. A partir de allí tú tienes que entender que lo que te pasa no es casualidad. Lo que te pasa no es una desgracia y nada más. No, Dios tiene un propósito sobre cada cosa que hace. Entonces puede ser que hoy la situación no esté funcionando bien, pero Dios tiene un propósito. Puede ser que esté funcionando mal. Dios tiene un propósito. Está bien, regular. Dios tiene un propósito. Y esto no va a mantenerse así, porque al final Dios tiene un propósito con mi vida. Y si Dios tiene un propósito con mi vida, entonces, hermano, usted no puede decir, ay, me cayó la desgracia. No, un momentico. Espérate un momentico. Dios, tú tienes un propósito. Y tú pensaste en mí antes de traerme a la tierra. Yo estoy creyendo en ti. Que esta situación mañana cambia. Porque yo vivo por propósito. ¿Te das cuenta cómo piensa un hijo de Dios? Es que tú no puedes pensar, oh, si le pasó a ese porque una consecuencia de... No. Dios tiene propósito. Déjeme decirle que en el ámbito de la doctrina de Dios, sabiendo bien que nosotros en la iglesia de Dios somos arminianos wesleyanos, de allí sentamos nuestras bases doctrinales, nosotros confesamos y encontramos uno de los atributos que es muy especial de Dios. Y ese atributo es la providencia de Dios. De eso quiero hablarte en esta noche. Providencia de Dios. La providencia, escuché esto, la providencia es el poder de Dios. ¿Qué yo dije? Providencia es que el poder de Dios, es decir, que Dios es omnipotente, es decir, que Dios está presente en todo lugar. Dios está aquí, está donde mañana donde te encuentres en tu chacra, en el pueblo, en la capital, donde tú vayas, Dios está presente. ¿Estás aquí? Así que, si Dios está presente, entonces Dios sustenta. Y Él gobierna el cielo y todo lo que hay. Él gobierna la tierra y todas las criaturas que hay aquí. De tal manera que toda la tierra y todo lo que produce la tierra, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza. Así como todas las cosas, déjeme decirle que no acontecen sin razón alguna. Y no es por el azar, sino por el consejo y la voluntad de Dios. Usted está aquí en esta noche. Yo quiero que usted abra sus oídos a este mensaje. No es azar. Usted tiene que salir de aquí pensando en esta noche, lo que yo estoy viviendo hoy o me está pasando hoy, no es un azar del destino, es un propósito. Y aunque yo no entienda lo que yo estoy pasando hoy, Dios tiene el control. Pastor, aún mi desgracia, aunque no entienda la desgracia que estoy viviendo hoy, Dios tiene el control. Hay un propósito en todo lo que Dios está haciendo en mi vida. Esto no es un azar. Yo estoy aquí hoy y yo entiendo y le he dicho a Dios, yo sé que tú me trajiste aquí. Tú tienes un propósito.
permíteme cumplirlo. Es propósito de Dios. Esto no fue porque al pastor Jonás se le ocurrió, ni porque a mí se me ocurrió. Es propósito. Igual todo lo que pasa en tu vida, hay un propósito detrás de todo esto. Y eso es importante. Ahora, a la altura de este mensaje, déjeme plantear una interrogante. ¿Qué es la providencia divina? Porque la providencia es una palabra que se deriva del latín, que es providentia. Y providentia significa, escuche esto, previsión. Una palabra que deriva del latín, providentia. Y providencia significa previsión. O sea, es una palabra que se usa para denotar la idea bíblica de la sabiduría, del poder de Dios que Él continuamente ejerce en la preservación, en el gobierno del mundo. Pastor, pero usted no sabe que ese presidente, Dios gobierna. Es que Dios gobierna. Qué cosa linda. Dios gobierna el mundo por los fines que Dios se propuso lograr. Así que la providencia trata del apoyo de Dios. La providencia habla del cuidado, habla de la supervisión de toda la creación. Desde el momento en que Él la creó, desde la primera creación hasta todo el futuro y la eternidad que está por venir, hace parte de la providencia de Dios. Nada se escapa del espectro de Dios. Nada está por fuera del espectro de Dios. Por lo tanto, ese concepto de providencia es opuesto al deísmo. Permítame hacerles una pregunta. ¿Por qué entonces podemos decir que el concepto de providencia es opuesto al deísmo? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Yo le expliqué que era el deísmo, con D. ¿Qué es el deísmo? ¿Qué decíamos? ¿Qué era? Alguien ayúdeme. Que Dios creó al mundo. ¿Y qué pasó? Y dejó al mundo. ¿Por qué entonces ese concepto de providencia es distinto al concepto del deísmo? Porque Dios creó al mundo y vive y sostiene lo que hay. Bien, eso quiero que quede guardado en tu corazón, hijo. Pase lo que pase, vivas el momento por el que estás viviendo, Dios sostiene el mundo. Por eso usted encuentra al salmista diciendo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa lo que estés viviendo, cuando tú tienes ese concepto afincado en tu corazón de la providencia de Dios, no importa lo que esté pasando, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo, providencia de Dios. Así el mundo se está derrumbando, tú estarás conmigo. Mira, te quiero contar una historia que pasó en Colombia. En Colombia existió una ciudad que se llamaba Armero. No sé si usted ha escuchado de eso. Eso ocurrió hace más de 30 años. Yo era un niño. Se puede después googlear lo que le estoy diciendo. Y la ciudad de Armero fue destruida por el volcán del Nevado de Ruiz. El volcán hizo erupción y tapó toda la ciudad. Muertos. La gente quedó sepultada viva bajo la lava a medianoche. Y había un pastor orando. El sacerdote católico esa noche hizo la misa y le dijo a sus feligreses: váyanse para su casa y dejen de estar pensando que esto va a pasar, aquí no va a pasar nada. Vaya y duerman tranquilos.
Y el sacerdote cogió un autobús y se fue del pueblo. No sé, hacer una vuelta, qué sé yo. Y esa noche había un pastor que estaba clamando a Dios y Dios lo levanta a medianoche. Le dice: ven y dile a la iglesia que salgan de sus casas porque se viene la avalancha. El pastor cogió su motito destartalada, dejó a su esposa en casa y empezó a correr casa por casa gritándole a sus hermanos: hermanos, salgan que viene el volcán, salgan que viene el volcán, salgan que viene el volcán. Y todos salieron corriendo y empezaron a subir una montaña alta que había allí, y él gritando: y salgan, salgan, salgan. Y la gente subiendo, y se vino la erupción del volcán, el Nevado del Ruiz. Y cuando el volcán llegó donde estaban ellos en la montaña, la providencia de Dios se abrió en dos, rodeó la montaña y siguió de largo. Y ese grupo de creyentes que estaban allí, al otro día, cuando el gobierno nacional mandaba los helicópteros, desde arriba ellos blandían sus pañuelos y sus cuestiones para que los rescataran. Ninguno le pasó. Diga conmigo: providencia de Dios. Bueno, pastor, esa historia está linda, la sacaste de una historia de tu país. Déjame hablarte de una historia de la Biblia. El día que Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra, a mí ese texto me impresiona. ¿Y sabes por qué me impresiona? Porque yo encuentro en el libro de Génesis que Dios dice: ¿habré yo de destruir a Sodoma y Gomorra sin habérselo contado a mi siervo Abraham? Dios, y yo me preguntaba: Dios tiene que contar con el ser humano para hacer lo que va a hacer. Él es Dios y puede hacer lo que quiera cuando quiera. Él es Dios. Y sin embargo, veo a Dios diciendo: no lo voy a hacer hasta no hablar con Abraham. Y Abraham negocia con Dios. Y le dice: Dios, tú vas a destruir a Sodoma. Y hay 50 justos, lo vas a destruir. Y Abraham, en su negociación, descubre que Dios es bueno y justo, porque no había bueno en Sodoma. De hecho, el justo lo que afligía su alma, usted lo tiene que leer, cada día iba rodando sus tiendas hacia Sodoma, a tal punto que él quedó inmerso en Sodoma. Cuando Lot sale de Sodoma, casi que obliga a sus hijas a salir con él. Y me impresiona cómo Dios, antes de que ocurran las cosas, busca a un hombre como Abraham, que en el podium de los héroes de la fe del libro de Hebreos se cuenta como amigo de Dios, y Dios le descubre su secreto y le revela una verdad: voy a destruir a Sodoma. En la providencia de Dios, Dios siempre te va a advertir cuando algo pasa. Yo a veces me pregunto: Dios, ¿qué pasó? ¿Qué me ocurrió? ¿Por qué me pasó esto y no me di cuenta, no lo vi venir? ¿Qué pasó? Algo falló. No él, yo en algo fallé. No supe entender a Dios. No supe escuchar a Dios en el momento. No entendí el sueño que Dios me dio. No entendí la visión que Dios me dio. Diga conmigo: providencia de Dios. Así que el deísmo es opuesto, porque el deísmo asevera un desinterés de Dios hacia el mundo, y el panteísmo confunde al creador con la creación, porque la creación no es el creador. La creación fue creada por Dios. Y además es el polo opuesto, porque todo lo ve a la suerte, a la casualidad, y ve que los eventos del mundo como que son incontrolables, que no hay un elemento, no hay propósito, no, Dios no es benevolente. Además, aunque Dios ejerce providencia general sobre todo el universo,
y sus criaturas y sobre todo lo que existe. Él tiene un cuidado providencial especial que el Padre manifiesta a sus hijos regenerados. Él lo está haciendo. Y este hecho creo que es bastante evidente. Porque si esto no fuese así, usted y yo no viviéramos en la doctrina de la oración. ¿Sabe usted por qué ora? Porque sabe que Dios puede trabajar. Porque sabe que Dios puede hacer algo. Por eso oramos. Ahí está la providencia de Dios. Y oye lo que Dios responde. Me parece interesante cuando tú oras. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A ti no te impresiona eso? Que el Creador, el Omnipotente, dice que podemos pedir y todo lo que pidamos será hecho bajo la consigna: si mi palabra permanece en ti. Mira la importancia de mantener la palabra en nuestro corazón. Qué cosa tan importante. Pero cuando vamos a Santiago, capítulo 5, verso 16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede. Dile al que está a tu lado: tu oración puede mucho. No, tú no estás aquí. Dile al que está a tu lado: tu oración puede mucho. ¿Te das cuenta entonces que lo que pasa no es casualidad, es propósito? Tu oración puede mucho. Y primero de Pedro, capítulo 3, versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Ese texto de Pedro me impresiona. Iglesia, quizás usted ha sido una iglesia sufriente. Quizás los que tienen el poder han pasado por encima de ti. Pero yo quiero que entiendas que hay algo lindo que Dios nos revela en esta palabra: que los ojos de Dios están por encima del justo. Dios sabe cuando tú has arado tu tierra, cuando has sembrado, cuando has llorado, cuando has sufrido, cuando has metido el asadón, cuando has deshiervado. Y Él sabe cuando te han pagado injustamente una cosecha, o quizás la has tenido que perder. Él lo sabe. Y sabes que Él dice que sus ojos están sobre ti. Porque si había algo que contaba la linda esposa del hermano, ella me decía: pero sabe una cosa, pastor, nunca nos falta. Siempre tenemos para llevar a casa. Siempre hay comida de sobra. Los ojos de Jehová están sobre el justo. Usted está aquí en este día. Los ojos de Jehová están sobre él. Eso que pasó ayer, al terminar nuestro aniversario, puedo decir nuestro, es providencia de Dios. Una iglesia en la gran ciudad en una noche no recoge más de 30 millones de pesos colombianos como los que ustedes recogieron el día de ayer. Los ojos de Jehová están puestos sobre Bella Esperanza. Dios traía una palabra a mi corazón. Dios traía un texto. Y yo quiero compartirlo contigo. Porque te amaste, su alma mía. Bella Esperanza, ¿por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios, que aún a Él he de adorarle. Espera en Dios.
está por venir es mucho más grande, iglesia. Los ojos de Jehová están sobre ti. Él ha visto tu humildad, tu amor, tu esmero. Y ayer decía el pastor, en un lugar, en una nada, Dios se glorifica. Yo te voy a decir algo de parte de Dios. Seremos la envidia de las naciones. ¿Sabes qué va a pasar, iglesia? La gente va a querer venir de lejos a estar contigo. No te estés creyendo la mentira que el pastor Samuel vino a traernos algo lindo. Yo no vine a traer nada, porque yo me llevo más de lo que yo pude haber traído. Tú no sabes lo que yo me llevo en mi corazón. Cuando el pastor Jonás me llamó, tú no sabes. Yo le dije, yo voy. Porque no es lo que yo traigo, es lo que yo me llevo de interactuar con ustedes, de verles. Eso hace crecer mi fe. Tú no lo sabes, tú no lo sabes, mi esposa sí, pero tú no lo sabes. La gente querrá estar con ustedes. Manténganse en ese amor, en esa pasión, en esa humildad. Los ojos de Jehová están sobre ti. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. El oído de papá está aquí. Yo no sé si tú lo ves, pero yo sí escucho el oído de Jehová. Ninguna palabra ha caído en tierra. Tus lágrimas no han caído en tierra. Tú no construyes un templo de esto en 7 años si Dios no está de por medio. Tú no lo construyes. Créeme, yo no llevo 3 años en el evangelio. Yo he estado toda mi vida en la iglesia. Y creo que ya tengo más del doble de edad pastoreando. O sea, la mitad de vida que tengo, que voy a cumplir 50 años en febrero del próximo año, yo la he invertido en la pastoral, sirviéndole a Dios. Comencé a pastorear a los 25 años. Ya, voy a cumplir 50. Ya estoy llegando a la mitad de mi edad de estar aquí. Y te puedo decir con certeza, nadie levanta un templo de esto. Y no en 7. Ustedes tienen esto antes de 7 años. En 5 o 6 años. La providencia está aquí. Aleluya. ¿Y sabes qué sigue diciendo Juan, primera de Juan 5? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Qué tú le estás pidiendo a Dios para este año? Porque si tú no le estás pidiendo nada a Dios para este año, tú perdiste tu tiempo. ¿Qué tú le estás pidiendo a Dios? ¿Qué tú le estás pidiendo a Dios hoy? Y yo quiero que mientras yo voy predicando, hijo, tú, el hijo del pastor, perdona que no me sepa tu nombre, quiero que cojas unas hojas y cortes unos pedazos de papel y a cada uno le des. Y mientras está el mensaje, yo quiero que escribas allí desde tu espíritu lo que Dios pone. ¿Qué tú esperas de Dios para este año? No hemos llegado ni a la mitad. Y quiero desafiarte, fe. ¿Qué tú quieres? Hoy Dios te dice, Dios está complacido contigo. Dios te dice, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres 3 mazorcas por cada mata en la chacra que sembraste? ¿Por qué Dios no puede hacerlo?
quiero que mi chacra bote los maíces más grandes en esta cosecha. ¿Por qué Dios no puede hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él creó, Él dio la orden. No sé qué tú quieres pedirle a Dios. Pero si has traído contentamiento al corazón de Dios, no habrá algo que Dios no pueda hacer por ti. No sé qué tú quieras pedirle a Dios. Y quiero que lo hagas, quiero que te muevas en fe. Porque es el tiempo de ver la respuesta de Dios. Hay aspectos de la providencia de Dios y te voy a hablar de tres aspectos de la providencia. Un aspecto de la providencia de Dios es la preservación. Y eso dice que con su poder Dios preserva al mundo que Él ha creado. Y después de exaltar a Dios como el creador de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, me impresiona que Nehemías en el capítulo 9, versículo 6, hace tremenda declaración. Tú vivificas todas estas cosas, dice Nehemías. Tú, Dios, vivifica todas las cosas. La confesión de David también me parece una confesión que es igualmente clara. El Salmo 36, versículo 6 dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Un día estoy en mi casa y desde que me mudé me empezaron a gustar las matas, pero no sé nada de eso. Tengo que decir que muchas se mueren, porque todavía no sé, estoy aprendiendo a cuidarlas. Y con mi esposa hemos invertido dinero yendo a viveros. Hay unos viveros y tú compras matas ornamentales y demás. Se nos han muerto mucho y me da tristeza, pero vuelvo y sigo. Y un día mientras estaba en el jardín, habíamos sembrado unas lindas matas que producen unas flores preciosas. Y esa mañana cuando me levanto, ahí hay unas hormigas arrieras que te acaban una mata en un minuto. La cortan y hacen una fila y se van con todo. Habíamos comprado unas hortensias. Cada matita de hortensia vale 30,000 pesos colombianos. Y cuando yo veo esas hormigas, me dio que rabia y dije: estas hormigas me están acabando el jardín. Y empecé a echarle veneno para que las hormigas se fueran de allí. Y de repente, Dios me sorprende. Y mientras estoy ahí agachado, Dios me dice: ándate. Y empiezo a mirar que están llegando pájaros. Yo le decía al pastor: hay una temporada del año que a mi casa nos visitan los tucanes, llegan puros tucanes. Son lindos los tucanes, un pico grandote y unos colores exóticos hermosos. Hay otra temporada que llegan unos pájaros amarillos con negro, hay otra que llegan unos azules con negro, hay otras que llegan unas garzas blancas hermosas, hay otros que le dicen gallinetas, unos animales marrones que llegan allí. Bueno, hay una cantidad de cosas. Y ese día, mientras yo limpiaba el jardín y sacaba la maleza y todo, yo veía cómo aterrizaban esas aves. Y cogían las hojitas que yo había sacado, las llevaban y tomaban unos fruticos que da un árbol que cae allí con una ciruela. Y yo me quedo observando. Y Dios me dice: Samuel, yo cuido las aves. Y lo que estás haciendo en este jardín es alimento para mis aves. Providencia divina. Y si lo que tu jardín tiene alimenta a mis aves, imagina lo que yo tengo para darte.
iglesia. Tú no estás solo. Dios te sustenta con la diestra de su mano. Dios te sustenta. Y yo creo que ese es el poder preservador de Dios. Y ese poder preservador se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo hace una declaración en Colosenses 1:17 y dice: es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por él. Quiero que tú tomes esos apuntes y te los lleves, esos textos, y los leas en casa con calma. El verbo subsistir, ¿sabe qué significa? Significa unir, mantener junto. En él subsiste, o sea, él es el que mantiene unida todas las cosas. El mundo no se sostiene sobre el vacío en la nada. Tú sabes, yo estaba queriendo leer en estos días, porque como no tengo internet, quería leer, porque yo quería leer lo que los astronautas que llegaron en estos días comentaban. Yo quería saber. Y bueno, y mientras vine aquí y pude descargar algo, lo leí allá en casa. Uno de los astronautas que fue a la luna en estos días, ¿sabe qué hicieron? Cuando regresó dijo: la Tierra es una bola azul flotando en la oscuridad, en la inmensa oscuridad. Así lo vieron ellos desde la luna. Sostiene ese globo terráqueo en la nada. Mientras tú estás aquí, las manos de Dios sustentan lo que hay. Eso es providencia de Dios. No estamos en la nada, estamos en las manos de Dios. ¡Wow! Yo creo que tiene que ser impresionante estar en la luna y mirar desde la luna a la Tierra. Y algo más, anotaciones que hizo ese astronauta, decía: desde la luna todos nos vemos iguales. Desde la luna, decía él, la Tierra se ve igual, unida. No hay una sola cosa, se ve un solo globo. ¿Cómo es que los seres humanos no hemos aprendido a convivir juntos en esta tierra? ¡Guau! El verbo subsistir entonces significa unir, mantener juntos. Por el poder de Cristo se mantienen todas las cosas, incluso las partículas más pequeñas de la vida. El universo afirma que Cristo mantiene y existiendo todas las cosas. En Él existen constante y permanentemente todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Cristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Es Cristo. Cuando usted vaya a su sembrado, párese mañana en su sembrado y dile: tu palabra dice que tú sostienes mi sembrado. Tú lo sostienes. Es Dios. Y sabe que aquí hay algo interesante, y es que la palabra griega que se utiliza para sostener es la palabra esfero. Y esa palabra esfero contrae la idea de llevar, de cargar. O sea, que el texto podría traducirse de una mejor manera: Él lleva y carga todas las cosas con su palabra poderosa. O sea, que Dios me lleva sobre Él. Yo voy cargado en los brazos de papá. ¿Recuerdas cuando eras niño? ¿Recuerdas cuando eras niña? Y tu mami te cargaba en tus brazos. Quizás tú no te acuerdes, pero podía pasar lo que pasara alrededor. Tú disfrutabas, porque tú estabas en los brazos de mamá. Cuando yo era niño y no había dinero para ir a la iglesia y estaba muy lejos, mi papá desde las 6 de la tarde nos tomaba a mi hermano y a mí, a cada uno de una mano, y nos íbamos a pie para la iglesia. Y había momentos en el tramo tan largo que recuerdo que mi papá me montaba en sus hombros.
Y a veces, mientras él me llevaba en sus hombros, salían perros ladrando por allí. Y ¿sabe una cosa, Ronald? Yo nunca me preocupaba porque los perros ladraran, porque yo iba en los hombros de mi papá. La preocupación era de mi papá que lo mordiera, no mía. Yo estaba sobre sus hombros. ¿Entiende lo que quiero decir? Cuando hablamos de que Dios sostiene, Dios carga, Dios lleva. ¿Por qué te preocupas? Tú vas sobre los hombros del Altísimo. ¡Aleluya! Yo estoy en sus hombros. Él me carga. Y yo creo que esto es contundente cuando lo vemos en el Nuevo Testamento. Porque se trata de llevar algo de un lugar a otro. O sea, en mi travesía en la tierra, Dios me está llevando de un lugar a otro. Dile al que está a tu lado, deja el temor, deja el miedo. Dios te está cargando en sus hombros. Él te lleva de un lugar a otro. Deja el miedo. O sea, contrae la idea de aquellos amigos que llevaron a su amigo el paralítico en una camilla hasta donde estaba Jesús. Llevar. En el libro en el Nuevo Testamento uno encuentra varias veces esa palabra esfero. Por ejemplo, cuando hablan de que llevaron el vino al director de la fiesta. En Juan 8, en Juan capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua en vino. O sea, indica que Jesús está continuamente llevando todas las cosas. El universo está llevado por su poderosa palabra. Cristo interviene activamente en la hora de la providencia. Y esos versículos yo creo que indican de una manera clara esa actividad continua de Cristo. Él te lleva. Se venció nuestro impuesto predial. Debíamos, cuando yo fui a pastorear, se debía impuesto predial de 19. Y yo me fui a Pereira con mi esposa a pasar un descanso. A 6 horas de donde, en el eje cafetero. Y mi esposa y yo en las vacaciones no estábamos tranquilos, porque cuando regresáramos teníamos que pagar el impuesto predial, alrededor de casi unos 6 millones de pesos. Y no lo teníamos. Y cada día que pasaba se acercaba la fecha. Y si no pagabas a tiempo, tendrías que pagar más alto el impuesto predial. Y ya casi terminando nuestras vacaciones, me escribe un hermano en la iglesia y me dice: pastor, ¿puedes escribirme cuáles son las necesidades que tienes en la iglesia? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces yo le paso, por eso mi esposa es una mujer de Dios, créeme. Yo le paso el celular a mi esposa y le digo: mira lo que me está escribiendo este hermano. Y ella me dice: ¿y estás pensándolo todavía? Y yo le digo: ¿pensando qué? Mándale los 2 recibos del impuesto predial. Yo le dije: son 6 millones. Y dice: culpa de él, ¿para qué pregunta? ¿Estás segura? Sí. Y llega mi esposa y toma mi celular y escribe: hermano, gracias por tu preocupación. La iglesia está debiendo el impuesto predial, no lo hemos podido pagar. Te enviamos las 2 facturas para que tú corrobores lo que te digo. ¡Fua! Tú le envió. Me entregó el celular y yo le dije: amor, ¿sabes lo que tú hiciste? Y me digo: media hora y el celular quedó en silencio. A la hora dice: ya está, pastor, déjeme a ver qué hago. Eso fue un jueves. Yo regreso a Villavicencio y el domingo, cuando llego a la iglesia, estoy esperando a los hermanos en la puerta para saludarle. Y él va entrando, me abraza, me dice: mi pastor, ¿cómo estás? Se mete la mano al bolsillo, saca un sobre y me lo entrega. Y yo: gracias, hermano. Le dije a mi esposa: guarda eso. Cuando se acaba el servicio, estaban los 6 millones de pesos completos. Providencia. Yo no los tenía. No los tenía. Pero yo sé que tengo un Dios grande, un Dios poderoso. Entonces, te he hablado de un primer concepto y es preservación, ¿cierto que sí?
Ya se me ha ido el tiempo. Déjame hablo de un segundo, a lo más puedo quedar allí. Déjame hablarte entonces acerca de un segundo concepto y es provisión. Porque esa provisión es el segundo aspecto de la providencia de Dios. O sea, lo que quiero decirte es que Dios no solamente preserva el mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. O sea que cuando Dios creó el mundo, Él creó las estaciones del año. Usted lo puede ver claramente en Génesis capítulo 1, versículo 14. Él dio alimentos para los seres humanos y también para los animales. Usted puede ver Génesis capítulo 1, versículo 29 al 30 en casa. Puede leerlo. Después que ocurrió el diluvio y se hubo destruido toda la tierra, Dios renovó esa promesa de provisión con estas palabras. Mire, estas palabras me impresionan. Y Él dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera ni la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. He leído en Génesis capítulo 8, versículo 22. Esa es palabra de Dios. Y la Escritura dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios renueva un pacto y ese pacto está sobre nosotros. Está sobre nuestras vidas, estimados hermanos. Varios salmos dan testimonio de la bondad de Dios para suplir todas las necesidades de las criaturas. Por ejemplo, el Salmo 104, el Salmo 145. Léelo, porque de alguna manera aquí se afirma esa providencia de Dios. Además de eso, Jesús afirmó sin lugar a dudas que Dios provee para las aves del cielo, que Él provee para los lirios del campo. Usted lo ha leído. Él lo provee y su cuidado no solamente abarca las necesidades físicas del ser humano, sino también las necesidades espirituales del ser humano. O sea, Él no solamente tiene providencia para mi parte física, sino también para mi área espiritual. Él tiene providencia. La Biblia revela que Dios manifiesta todo su amor, todo su cuidado especial para su pueblo. Y usted lo puede ver en el Salmo capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Usted lo sabe. Hay es que vivirlo. El problema es que leemos la Biblia, pero no la vivimos. Y Pablo le escribe a los creyentes en Filipos. Mira, en Filipenses 4:19, Pablo, usted sabe lo que dice. Que Dios suple todas las cosas que nos faltan. Y Él lo hace conforme a sus riquezas. En el cielo no hay crisis, no hay escasez. El cielo no tiene problemas. Y otra característica de la providencia de Dios, diga conmigo, es gobierno. Ese es el tercer aspecto de la providencia de Dios. O sea, que además de la preservación de Dios en su creación y de la provisión de ella, Él también está gobernando al mundo. ¿Por qué la iglesia pelea por política? Déjenlos, ellos creen que gobiernan, ellos creen. Pero Dios gobierna el mundo, Dios quita y pone reyes. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que los hermanos estén peleando por partidos políticos. Yo soy de tal partido, yo no sé qué, yo estoy con la no sé quién, estoy con la Fujimori, estoy con... yo estoy con Cristo. Porque engañoso es el corazón del hombre. Todos mienten. Todos. Cristo no miente. Él gobierna el mundo. Y Él lo gobierna como un Dios soberano. O sea, todos los acontecimientos históricos, hermanos, suceden bajo su propósito redentor. No vaya a casa. Lea el libro de Daniel, capítulo 2, verso 21. Y Él va a estar hasta la consumación de los tiempos de la historia.
Dios ha limitado su poder al gobierno supremo en el mundo. O sea, nuestro Dios es el Dios de la historia. Y aún en la historia, Él es un Dios de providencia. Mire esto, mire nada más esto. El señor Gutenberg, ¿saben quién fue Gutenberg? El señor Gutenberg fue el creador de la imprenta. Él creó la imprenta. Y cuando el señor Gutenberg creó la imprenta, estaba quebrado, estaba más quebrado que un bulto de canela. Estaba quebrado. ¿Y sabes qué le decía a la gente de su época? Tú estás loco. ¿Quién crees tú que va a leer? Porque en la época en que Gutenberg crea la imprenta, solamente los hijos de los ricos y de los nobles eran los que leían. El pueblo no tenía derecho a la educación, no tenía acceso a la educación. El pueblo no sabía leer. ¿Y tú sabes cuál fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg? El primer libro que se imprimió en la historia de la imprenta en la humanidad fue la Biblia. No fue el periódico, no fue la prensa, no fue el Heraldo, no fue no, fue la Biblia. Dios gobierna aún la historia. Dios estaba acelerando el tiempo porque Él quería poner un libro negro en las manos de cada ser humano en la tierra. Dios gobierna. Dios es el Dios de la historia. ¿Sabes cómo actúa la providencia divina? Romanos capítulo 8, versículo 28 afirma: y sabemos, dice Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme a los que conforme a su propósito. Y esto es interesante, son llamados. Mire, ¿sabe algo? El flujo de la historia que conduce toda a la glorificación de Dios también es para nuestro bien. Y usted me preguntaría, ¿pero cuál bien, pastor? ¿Para cuál bien? Porque evidentemente quizás hay muchos bienes. Oh, porque aquí también hay que discernir esto. Hay muchos bienes. Hay muchos bienes que nosotros podemos disfrutar ahora y que están incluidos dentro de este versículo, donde aquí podemos decir que la providencia de Dios nos va a conducir allí. O sea, cuando hablamos del bien, estamos introduciendo también el tema del mal. Esto es interesante, porque no podemos obviar que también está el mal. Cuando hablamos del bien, introducimos el tema del mal. Pero como nosotros hemos leído que todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados por Dios, entonces la pregunta surge inmediatamente. Si el mal está incluido entre estas cosas, entonces la pregunta sería esta: ¿el mal está sujeto a la dirección de Dios? Abre tus oídos, que me estoy metiendo en un problema con ustedes aquí. Porque todas las cosas, incluyendo el mal, y oye la palabra que voy a usar para que no digas que dije lo que no dije. Todas las cosas, incluyendo el mal, escucha esto, son usadas por Dios para lograr sus buenos propósitos. ¿Qué yo dije? ¿Son qué? ¿Qué yo dije? ¿Son qué? Yo no dije que son puestas, dije son. Porque ¿cómo puede un Dios bueno crear el mal? Entonces, aún lo malo que ocurre a tu alrededor, Dios lo está usando para tu bien. Él no te lo puso, pero lo que ocurre a tu alrededor, Él lo está usando para tu bien. Ahora, déjame hablarte algo más aquí, déjame hablarte, y ya con esto termino, del uso que Dios hace del mal para el bien. Yo no quiero que te vayas con ese vacío en tu mente. ¿Ayuda la maldad de otros para el bien del creyente? Tenemos una pregunta, ¿no crees tú? ¿Ayuda la maldad de otros para el bien del creyente? Bueno, mira, cuando el hijo de Noemí, una israelita que se casó con Ruth, una moabita, ese matrimonio era un pecado porque quizás era contrario a la voluntad revelada de Dios. Y los judíos no se casaban con gentiles, con gente fuera del judaísmo.
Sin embargo, cuando yo llego a este texto, porque estoy hablando de un antepasado de la línea genealógica de Jesús. Ojo, esto es interesante, ¿ah? Un antepasado de la línea genealógica de Jesús. Sin embargo, aquí encontramos algo, que ese matrimonio le permitió a Ruth que conociera a Noemí y que por lo tanto estuviera expuesta en ese matrimonio a cuál era el verdadero Dios. Y cuando llegó el momento en que ella tenía que escoger, que ella tenía que elegir a quién servirle, leemos un texto en Ruth capítulo 1 versículo 16 que dice: tu pueblo será mi pueblo y mi Dios y tu Dios será mi Dios. O sea, cuando Ruth enviudó, se casó con Boaz. Y a través de ese nuevo esposo, Ruth entró en la línea de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, según lo narra Mateo en la genealogía del Mesías. Y esto es interesante. Pero yo creo que el más grande ejemplo de cómo los pecados de otros ayudan para el bien del pueblo de Dios, lo tenemos en el pecado que se consumó sobre el Señor Jesucristo. Mire, los líderes contemporáneos de Cristo lo odiaban por su santidad. Y además de eso, esto es interesante, ellos deseaban eliminar su presencia, la presencia de Jesús, querían eliminarlo, querían sacarlo de su vida. Y Satanás, ¿sabe qué hizo? Obró para atacar a Dios. Y les animó para que ellos trataran a Cristo, al Cristo encarnado. Los animó para que ellos quisieran hacerle daño de alguna manera u otra. Satanás obró para atacar a Dios. Pero sabes que todo ese ataque que Satanás hizo, usted sabe en qué terminó. Terminó obrando para nuestro bien. Porque mientras que todos estos estaban obrando para el mal de la persona de Jesús, la historia dice que por cuanto Él fue a la cruz, todos nosotros tuvimos salvación. Todos nosotros tuvimos redención y tuvimos vida eterna. El mal que el ser humano en la contemporaneidad de Jesús creyó que hacía sobre la persona del Mesías, en última terminó sobre ellos mismos, pero redundó para nuestro bien. Me llevaron a la cruz, pero la cruz era un propósito divino para nuestra salvación. Y hoy, por sus llagas tenemos salvación. Hoy por sus llagas nosotros tenemos vida eterna. Y sabe una cosa, en ningún caso, ni en el de Ruth, ni en el de Jesús, Dios fue el responsable de la maldad humana. Usted no lo ve allí. Aunque ellos estaban involucrados y el pecado humano y el pecado de Satanás, Dios nunca participó del pecado del ser humano. Él fue sin pecado. Dios no tuvo ninguna parte en el pecado. Él obró por medio de él para bien, de acuerdo a sus propósitos eternos. Lo que quiero que sepas es que Dios usa tus circunstancias para ti. Cierro diciéndote algo. Quizás tú no entiendes lo que tú estás viviendo hoy, tú no lo puedas comprender. Job tampoco entendió sus pruebas. Pero cuando llega al final del capítulo 42, Job se ve a sí mismo. Y toda esta miseria humana lo lleva a reconocer a alguien mucho más grande que él. Y Job dice, hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos ven. En medio del mal, Job conoció a Dios. ¿Y sabes qué es lo que me impresiona? Que la escritura dice, cuando comienza el libro de Job, en la charla de Dios y Satanás, es que Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Perfecto, apartado del mal. Perfecto. Y al final usted encuentra a un Job diciendo, no te conocí. Yo te había escuchado de oídas, yo tenía informaciones de ti,
Pero en medio de tus circunstancias, tú aprendes a conocer. En medio del sufrimiento, usted aprende a conocer quién es el Dios que te llamó. Y aunque tú no entiendas hoy la calamidad y lo que tú vives, al final, esta prueba te llevará a conocer a Dios. Un paso más de quién es Dios. ¿Estás aquí? Las circunstancias están ayudando para el bien y en medio de ellas nosotros podemos ver la provisión de Dios. Cierro. No se recuerda. No sé si yo lo he dicho aquí, pero bueno, yo tengo este testimonio que es muy lindo. Un día nos levantamos en casa, no había nada para comer. Nada. La nevera estaba vacía. Y mi segunda hija, uno siempre tiene un hijo que es comelón, que acaba con todo, hay que esconderle las cosas. Mi segunda hija acababa con el jamón, acababa con el queso, con todo. Y esa mañana cuando yo me levanté, después se levanta mi esposa y le dije, linda, hoy no hay nada. ¿Qué le vamos a dar a estas muchachas cuando se levantan? Cosa mía. Yo le dije, bien. Voy a lavarte aquí la nevera. Y cuando termine, va a llegar la bendición. Yo no me arrodillé a orar, no lloré, no. Simplemente dije eso. Me puse a lavar la nevera. Y no había terminado de lavarla y me dice mi esposa, amor, hay un hermano en la puerta de la iglesia, en la puerta de la casa que te está buscando. Yo, linda, dile al hermano que venga después, que yo estoy lavando esto. Y si ese hermano, y si yo lo atiendo a él, no termino esto. Y ese día yo estaba inspirado. Estaba lavando la nevera con cepillito de dientes. ¿Sabes lo que te quiero decir? El caucho con que se cierra la nevera, el empaque, lo estaba lavando con el cepillo de dientes. Una cosa, estaba haciendo un trabajo, tú sabes, impecable, a lo evangélico. Y mi esposa me dice, amor, ve díselo tú, porque él insiste y dice que él no se va a ir, que él necesita hablar contigo. Yo salí como molesto. La gente llega cuando uno más está ocupado. Algo así pensando, ¿no? Cuando yo llego es un hermano muy penoso, él era muy penoso, murió el año pasado. Y él está así, está en la puerta y él está así. Dice, hola pastor, ¿cómo estás? Un hombre como de 80 años, grande, robusto. Y mi hermano, ¿qué te puedo servir? Dice, pastor, perdóneme. Y yo, perdóneme, ¿por qué? Dice, pastor, por lo que voy a hacer. ¿Qué tú vas a hacer? Pero yo no salía del todo porque yo estaba en Bermuda, estaba lavando, tú sabes, la nevera. Y no me sentía bien presentado. Y entonces me dice, pastor, es que yo estoy en el mercado haciendo la compra. Él hacía su compra mensual porque él le pagan mensual. Yo estoy haciendo en el mercado haciendo mi compra. Y yo escuché una voz que me dijo, hazle una compra al pastor. Pero yo no sé, él creía que yo me iba a ofender porque él me llevaba una compra acá. Quizás tú no entiendes el concepto o tú no entiendes el concepto de la ciudad. Pero es terrible, pastor. Hay gente en la iglesia que tú le das una canasta y ellos se sienten ofendidos porque creen que lo están tratando como que no tiene nada. Entonces por eso él siente miedo de traerme una compra. Y entonces él me dice, pastor, es que Dios me dice, no sé cómo habla Dios, pero yo escuché una voz que me dijo, hazle una compra al pastor. Y yo empecé a hacer una compra y la voz me dijo, no le hagas una compra. Hazle una compra como la que tú haces para ti al pastor. Estamos hablando que él hacía su mercado para un mes. Entonces ahí sí yo abrí totalmente la puerta y salgo y veo tremendo, ¿cómo dirías? Una bolsa. Eso, así como habla el pastor Jonás, un costalón, una cosa. 2, uno en cada mano. Y le digo yo, hermano José, tranquilo, sigue, entre. Dice, no, pastor, no. Yo sé que usted está ocupado. Nada más quería dejarle eso.
Él sale y se va y me deja los 2 costales y yo los entro. Llegamos a la cocina y lo pusimos allí y mi esposa y yo nos miramos y empezamos a llorar. Tenía mis hijas pequeñas y empezamos a sacar huevos, carne, queso, grano, arroz, legumbres, harina, todo lo que necesitábamos para un providencia de Dios. ¿Quieres una más? Hay un pastor orando con su esposa porque no tienen nada para comer. Y están sentados los dos en la sala, tienen la puerta de la casa abierta. Y de repente escucha esto tan raro. Esto es una cosa que los impíos no la creen. Y de repente entra un gato por la puerta de la casa. Ellos no tienen gato. Y la esposa le dice, ¿qué trae ese gato en la boca? ¿Qué va? Y el gato entra, se acerca donde están ellos y les tira un pescado en el piso. Un señor pescado. Que eso pase en el campo es creíble. ¿Dónde un gato va a sacar un pescado en la ciudad? Les tira el pescado, el gato sale corriendo y se va. El pastor se levanta y coge el pescado y dice, amor, llegó la provisión de Dios. Y la esposa le dice, ¿estás segura? Y dice, si a Elías lo alimentó un cuervo, a nosotros que no nos alimente un gato. Y yo lo escuchaba y yo decía, hay que tener fe, porque uno va a decir, ¿y si ese gato tiene mal de rabia? Si tiene una enfermedad y se la pega al ser humano con él, porque lo traía en la boca. Lo lavaron, buen limón y sal que arrancó de un arbolito que había por allí. De pronto era del vecino de al lado, qué sé yo. Partieron su pescado y dice, tuvimos pescado para mi esposa y para mis 2 días. Hermano, providencia de Dios. Yo quiero que tú te pongas en pie en esta noche. Yo quiero que tú te pongas en pie conmigo en esta noche. Ponle la manito al que está a tu lado y dile, confía en Dios. Ya, suelta la preocupación, suelta esa preocupación, suéltala. ¡Suéltala! Porque hay gente aquí que no está creciendo en Dios porque la preocupación es más fuerte que su meditación en Dios. Y tú tienes que soltar esa preocupación hoy y saber que Nueva Esperanza está bajo la provisión de Dios. Estamos bajo la providencia divina. Pase lo que pase, Él me lleva sobre sus hombros. Venga lo que venga, Dios me lleva sobre sus hombros. Es Él quien está obrando. Es Él quien está trabajando. Ya está bueno de que dejemos de lucir como cristianos para que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Yo no estoy confundido. No se confunda. Dile al que está a tu lado, no te preocupes. Ocúpate. Tienes que dejar de preocuparte. Ocúpate. Ocúpate del Señor. Ocúpate del reino. Y Él te concederá